bora agora com a parte 2 do Top Los Villanos Mais Poderosos de Sonic. Continuidade da parte principal. Sim. Os villanos mais poderosos. Ele trouxe os 10 primeiros ali no primeiro vídeo. Que começa do 20 e vai baixando. Pra cá. Ô, caçarola, por que saiu daqui essa bagaça? Nossa, os villanos saíram. Se soubesse, não vai vir. Mano! Ese momento un día como cualquier otro, Sonic se encontraba relajándose en un bosque, relajándose tanto que se terminaría quedando dormido en el césped, no siendo el único, pues sus demás amigos, como Tails, Knuckles y Annie también se quedarían dormidos en diferentes lugares, entrando en un sueño profundo. De pronto, son transportados a un lugar misterioso a través de un portal, quedándose consternados, pues era imposible que estén soñando lo mismo. En eso se aparece una pequeña hada, la cual se presenta como Lumina, quien los había llamado a este lugar desde otros mundos a pedirles ayuda, presentándoles el lugar donde estaban. Imaginary World, una dimensión donde se almacenan los sueños de todas las personas en todas las dimensiones. Les advirtió que este mundo estaba siendo amenazado por un ser de oscuridad y pesadillas, quien no solo había fragmentado la joya que dio nacimiento a todo este mundo onírico, sino que su oscuridad estaba infectando los mundos oníricos del Imaginary World, estando al borde de colapsar y dejar de existir. Ante esto, Sonic y los demás no estaban dispuestos a dejar pasar. Ah não, peraí, deixa só eu ver o que eu li aqui. Deixa eu ver se tá alto esse vídeo. Ah, Renata é o Super Xandão. Ô, louco, gente. Tudo bem, Super Xandão pode ser, então eu sou a última heroína da Terra, tá vendo? Comida, eu gosto muito do Superman. É alto? É alto, mano. E o meu fone é extremamente alto, sem regulagem de som, eu fico zureta. É bem alto, né, galera? Esse vídeo aqui eu vou abaixar bem. Nossa, eu vou abaixar aqui. Ele falou que eu sou super Xandão. As ideias, mano. Ay, meu pai. Ante esto, Sonic y los demás no estaban dispuestos a dejar pasar esto, adentrándose en los demás mundos oníricos para restaurarlos y quitarles la oscuridad que los infectaba, y a su vez, cazar al responsable de todo este caos. Boy, la contraparte de Lumina y los sueños, para frenarlo de manera definitiva. Luego de visitar diferentes mundos oníricos, con diferentes encuentros directos con Boy, restaurando los mundos de su oscuridad, recolectarlo. Tá bom, o que você fez? Mano, a internet zoou. A internet caiu? Los fragmentos de la joya preciosa. Vixe, Maria. Deixa eu pausa aí. Calma. Vamos autorizar. Ué. Pera aí, gente, que parece que a internet deu uma rápida queda. Nossa. Todo este mundo onírico, sino que su oscuridad estaba infectando los mundos oníricos del Imaginary World, estando al borde de colapsar y dejar de existir. Ante esto, Sonic y los demás no estaban dispuestos a dejar pasar esto, adentrándose en los demás mundos oníricos para restaurarlos y quitarles la oscuridad que los infectaba, y a su vez, cazar al responsable de todo este caos. La contraparte de Lumina y los sueños, para frenarlo de manera definitiva. Luego de visitar diferentes mundos oníricos, con diferentes encuentros directos con Boy, restaurando los mundos de su oscuridad, recolectar los fragmentos de la joya preciosa para restaurarla, y llegar al lugar donde se encuentra el lugar donde se resguardaba la Dream Stone, la joya que da origen al Imaginary World, se revela la verdad detrás de todo esto. Boy es, en realidad, una parte de la misma Lumina, la diosa de todo el Imaginary World y la que soñó con su nacimiento, pero, debido a una dualidad interna de la misma Lumina, esta se terminó separando en dos entidades, siendo estos Lumina, los pensamientos positivos, y Boy siendo los pensamientos negativos de la diosa. Es gracias a esto que Lumina rechaza constantemente a Boy, haciendo que Boy se sienta solo, pero, y una vez que se da cuenta que Sonic
son la misma entidad, Lumina finalmente decide aceptar a Void, liberándose de sus diferencias y dualidad interna, volviéndose de nueva cuenta un solo ser. Ilumina, la diosa del mundo de los sueños, acabando con la historia de Void. Entre su poder, primero debemos sentar las bases. ¿Qué es el Imaginary World exactamente? Voy a intentar resumirlo lo más que se pueda, ya que hay bastante que matizar. Imaginary World es, en sí mismo, un vertedero de todos los sueños en todas las dimensiones, dicho no solo por la versión original del juego, sino que también en la versión americana, aunque, si bien solo se alude a que toma los sueños de unas cuantas dimensiones, cosa que no sucede aquí, sino que también lo hace en materiales complementarios, reiterándose su alcance a múltiples dimensiones, siendo la enciclopedia donde se vuelve a reiterar su alcance a todas las dimensiones. Sin embargo, este mundo es especial al ser descrito en diferentes ocasiones como una dimensión al completo, un término intercalable con universo paralelo y línea temporal en el sentido cosmológico de Sonic, lo que hace que esta dimensión sea un universo singular dentro del multiverso de Sonic. Pero, ¿cómo está conformado este mundo exactamente? Bueno, este mundo, como se dijo, hace que sueños se entrelacen con la realidad y hagan que se vuelvan reales gracias a su naturaleza onírica, usando los sueños y deseos colectivos de varias personas que tienen un mismo deseo, como Firebird, un mundo nacido de los que desean viajar por el cielo y las estrellas, o Naturezone, que es un mundo nacido de los que sueñan con ser uno con la naturaleza, siendo los sueños los que mantienen a flote el mundo imaginario. Pese a todo esto, solo uno de estos mundos es realmente importante: el espacio de cuarta dimensión, un mundo que es creado a partir del sueño de la misma diosa Lumina, la cual dio origen a toda la existencia del Imaginary World, donde los demás mundos oníricos se ven en este lugar como proyecciones de pantallas, y de acuerdo con la Dreamcast Magazine, este lugar es uno infinitamente expansivo, lo cual es coherente al ser este lugar un mundo creado por los sueños de todas las dimensiones, mismas que existen en una cantidad infinita en el multiverso, haciendo que este mundo onírico sea en sí mismo una estructura universal espacio-temporal, ostentando un eje temporal independiente y de magnitud infinita. Con esto aclarado, ¿qué tiene que ver esto con Void? Bueno, todo eso es fundamental para entender qué tan poderoso es y justificar el por qué el personaje hace lo que hace. Lo primero a saber es que toda la trama del juego se basa en las constantes anomalías que Void crea, haciendo que los sueños se vuelvan pesadillas, pero Void no está consciente de que su poder estaba destruyendo los sueños, ya que él no es malvado por naturaleza, solamente es algo. Deixa eu aproveitar o ensejo desse cenário aí, que tá falando de sonhos, mundo dos sonhos, os sonhos viram pesadelos. Eu falo muito pra Renata que eu acho que existe mesmo um mundo dos sonhos. Eu acho que tem algum momento nos sonhos que a gente acaba entrando como se fosse um espaço físico, não sei, um lugar que existe, vamos pôr assim. Numa outra dimensão. E você, às vezes, tem memórias lá. Tem uma vida lá, sei lá, não sei o que acontece. Porque tem coisas... Tem sonhos meus que são tipo contínuos de lugares que eu estava no sonho. Ou às vezes tem coisas que eu só lembro quando eu estou no sonho. Quando eu estou no sonho eu me lembro muito bem de coisas que já aconteceram em outros sonhos. Quando eu acordo eu já esqueço imediatamente. Tanto que eu tento sempre te explicar meus sonhos, eu falo, eu não consigo nem explicar o que é, porque não faz sentido nenhum. No sonho a gente entende, a gente tá vendo. Mas quando eu tento explicar, tipo, não faz sentido nenhum tentar explicar isso. Tipo, é algo que nem faz sentido, né? Eu acho muito que isso acontece. Pelo menos comigo acontece muito. Eu tenho a impressão que eu vou pra um lugar onde eu, tipo, tenho outra memória nos sonhos. Como... Pra mim é como se, tipo, o mundo dos sonhos fosse uma outra dimensão. Um universo paralelo que a gente vive, sabe? E que a gente só consegue acessar quando a gente dorme. Exatamente. Tem quem faz viagem astral, né? Tem quem diz que a alma sai do corpo quando a gente dorme. Então é mais ou menos para ilustrar quando essa a gente ideia. Dorme, eu não sei, mas quando a gente toma anestesia, ela sai.
E já fizeram testes com isso, né? Falam que tem muita gente que vê a pessoa, ela se vê sendo operada, né? E aí falaram, vamos ver se isso é verdade? Eles colocaram, tipo, desenhos no teto, escondido, coisas no teto. Mas isso aconteceu comigo. E daí falavam pra pessoa, você saiu do corpo? O que você viu lá em cima? Aí o cara falava, vi um sapato, vi um desenho. E é muito real, e era verdade, os caras tinham colocado pra testar. Então, tipo, isso existe, pessoas saem do corpo, sim. Tá, eu me vi fazendo a cirurgia isso, e acordei no meio da anestesia pra avisar o médico que eu estava acordada. Eu tinha 7 anos, gente, quando eu não lembro se foi a primeira ou a segunda vez que eu fiz a cirurgia no braço. Mas eu lembro direitinho, cara, de estar em cima de mim, me ver toda vestida de branco e o médico abrindo meu braço na hora eu me assustar e correr. E nessa hora que eu corri, eu abri o olho e eu era criança, eu peguei e falei assim, moço, tá doendo. Eu não dormi. Foi exatamente isso. E o pânico na sala de cirurgia de todo mundo que eu acordei da anestesia. E eu sou assim até hoje, né Bruno? Toda cirurgia que eu vou fazer, eu falo, eu sou resistente à anestesia. Tanto que a última, caralho, senti dor pra porra, velho. E nem, olha, é triste, isso daí existe, gente. Mas falando dos sonhos, os sonhos do Bruno são muito bizarros. Legal, o Hunter falou que tem sonho lúcido. Sonho lúcido eu só consegui ter, cara, umas 3 vezes. E é nossa, é muito legal ter um sonho lúcido. Eu só tenho uns pesadelos que me tiram um sono. E falam que dá pra treinar isso também, de sonho lúcido. E viagem astral também, falam que dá pra treinar. Se siente solo. Al comienzo del juego es Lumina quien recibe al Team Sonic y ella cuenta lo que había hecho Boy, pero lo que no está consciente es que se separaron y antes eran uno solo, por eso Boyd y Lumina a lo largo del juego se dan cuenta que son lo mismo, sintiéndose Boyd rechazado y vacío por su contraparte. No es cuando este comienza a razonar que se percata que, como él es un sueño y los sueños son fragmentos de la Precious Stone, decide tomar control de esta joya preciosa, pensando que eso lo completaría y dejaría de sentirse mal. Esto es un error garrafal, pues recordemos que Boy, fundamentalmente, es el lado oscuro de los sueños dentro de ese mundo imaginario, mientras que la Precious Stone es la que proyecta esos sueños para volverlos realidad en sus respectivos mundos dentro de la dimensión. Ya que la interacción de Void genera un desbalance, el núcleo negativo de los sueños genera una influencia demasiado oscura para que la Precious Stone pueda soportarla, provocando su fragmentación, al Void funcionar como la sombra de los sueños, y el anhelo acumulado de todos los sueños negativos del Imaginary World. Su naturaleza fue confusa al comienzo y luego sus interacciones con los jugadores a través del Imaginary World hicieron que estos se plantearan la pregunta sobre qué es un sueño. Cualquiera de ellas sigue una idea abstracta, y Void es dicha idea personificada. Como su oscuridad interactúa sin balance con la Precious Stone, estas se rompen al sufrir el desequilibrio. Lumina, al ver esto, sabe que pone en riesgo al Imaginary World entero, y de por sí esa influencia oscura de Void genera efectos bastante peligrosos en el entorno de los mundos del Imaginary World. Esto no se queda aquí, pues Lumina es quien constantemente retrata a Void como una amenaza altamente destructiva, porque su oscuridad corroe la vida y las estructuras de todos los sueños, siendo que esta influencia se aprecia en el gameplay. Precisamente las zonas de los tableros son localizaciones fuertemente afectadas por las anomalías de Void, como en Emerald Coast, donde la playa está por convertirse en hielo, Nature Zone con las plantas muriendo y Cirebird con el ave siendo restringida de su vuelo. Al final, Void constantemente rechaza que él destruya los sueños, ya que bajo sus palabras, los sueños no se destruyen, lo que él hace es sumergir las proyecciones de la Precious Stone con su influencia de forma inconsciente, es decir, los sueños que él destruye no son como los ideales que sirven como el eje fundamental de esos mundos, pero sí borra todos los mundos derivados, convirtiéndolos en pesadillas. Esto se reduce a que Void en cualquier momento podría hacer que su oscuridad engulla todo Imaginary World, lo que se traduce en corrupción, muerte, caos y básicamente la destrucción para todos los sueños.
Por eso, al final del juego, cuando Lumina se sumergió en el miedo, estaba aterrada, ya que ella por un momento pensó que Void logró lo que ella creía que era su objetivo, destruirlo todo. De manera más apropiada, Void puede engullir todo este mundo imaginario en su oscuridad y pesadillas, provocando que los sueños sean destruidos, destruyendo todo el Imaginary World a nivel material, provocando que los siguientes sueños que se creen sean únicamente pesadillas, producto de la oscuridad de Void. Referente a sus demás apartados, si bien la velocidad de Void es demasiado especulativa, podemos decir que al elenco principal le fue incapaz ganarle aún teniendo los fragmentos de la Dreamstone. Se puede decir que supera el poder que le puede dar a los protagonistas, que se potenciaron lo suficiente como para lograr realizar un viaje por la cuarta dimensión, que ostenta estructuras cósmicas como constelaciones y galaxias, lo que lo convierte en un personaje con una velocidad MFTL demasiado rota. Y entre sus habilidades está su capacidad de generar rayos de energía oscura en su transformación, la cual no había mencionado porque realmente no tiene nada que agregar al personaje, ondas expansivas con su impacto, una corrupción y manipulación de la oscuridad para infectar los mundos oníricos, provocando cosas como hielo en la playa, y por último, al poder purgar los sueños con su oscuridad, implicaría que puede destruir construcciones oníricas e irrealidades que se volvieron reales, provocando que pueda un borrado y manipulación de realidad subjetiva, al poder borrar mundos de sueños y deseos. Es sorprendente que este villano no sea tan conocido, ya que su poder es algo que lo hace respetable y perfectamente puede hacer estragos en la era moderna, si los personajes no recurren a objetos externos como las esmeraldas del caos. Eu achando que era bicho mó fodão. Y él falou, o Sonic ali... El Dr. Eggman estaba más que frustrado. Era impensable que un simple erizo que solo corría rápido pueda causarle tantos problemas. Ante esto, comenzó a trazar un nuevo plan, que no solo involucraba meterse con objetos u otros artefactos para dominar el mundo, sino que también involucraba investigar y recopilar todos los datos de Sonic, todos sus movimientos, su poder, fuerza, y por sobre todo, lo que más le caracterizaba, su enorme velocidad. Para poner la cereza sobre el pastel, no solo copió todos sus movimientos, sino que se encargó de darle un aspecto casi idéntico al Sonic de carne y hueso, convirtiéndolo en Metal Sonic, una máquina impecable, imbatible y un verdadero sembrador del caos, programado con una misión clara: matar a Sonic de manera definitiva. Tras intentarlo en un pequeño planeta que fue tomado por las garras del científico loco, Metal terminó perdiendo, quedándose en el Little Planet hasta su regreso. Esta derrota no fue la única, sino que, luego de su regreso donde fue reparado al máximo y obtuvo un nuevo potenciador, Metal seguía perdiendo ante el erizo original, volviendo a ser encapsulado por Eggman para su reparto y uso en un futuro. Esto solo resultó en que Metal Sonic evolucionará por su propio medio, mejorando su inteligencia artificial hasta superar la propia imaginación del científico malvado. Terminó por traicionar a su creador, encerrándolo en una base, suplantando su identidad para empezar a cazar a los demás héroes, engañándolos para llevarlos a todos a un punto específico, copiando sus datos para volverse aún más poderoso. En la recta final y una vez que todos los equipos cayeron en la tela de mentiras que Metal tejió, este se presentó ante los equipos únicamente para mostrarles lo poderoso que había vuelto. Y aunque los equipos trataron de frenarlo por todos los medios, nada impidió que Metal alcanzara su máxima transformación y que hasta ahora, la forma definitiva y la más poderosa vista hasta la fecha, Metal Overlord. Luego de una intensa pelea contra el equipo Sonic fundidos en el máximo poder de las gemas milagrosas y de poder inimaginable, Metal finalmente fue derrotado y se le arrebató todo su poder, acabando con la historia del máximo Overlord.
Entre sus poderes, Metal Overlord es el villano más poderoso que la era Dreamcast ha presentado, y mi favorito personal de toda la franquicia, siendo fácilmente alguien de que temer aún para la era moderna, ya que está escrito como un poderoso enemigo aún para estándares de la era moderna, y no es poca cosa, pues Metal Overlord era tan poderoso que la sola idea de pelear contra esta bestia, sea en solitario como en conjunto, es una derrota asegurada, necesitando de las Chaos Emeralds para al menos tener una oportunidad contra el Overlord, superando a todos de manera individual y los equipos aún con un esfuerzo en conjunto. Y pese esto, las Esmeraldas del Caos no son tratadas como una victoria instantánea, sino que su poder solo abre a una posibilidad de poder confrontarlo de manera formal, la cual es tan ínfima que es prácticamente un milagro si siquiera logran enfrentarlo de manera directa sin perecer en el intento, lo que no es un simple alarde o exageración, pues se reconoce que Metal Overlord no puede ser dañado por ataques normales. No usan cualquier poder, sino que usan el llamado poder milagroso de las Esmeraldas del Caos, o verdadero poder de las joyas, y aún así necesitan golpearlas para lograr hacerle al menos algo de daño, reconocido también por la enciclopedia. Pero, ¿qué es el Team Blast? El Team Blast es un ataque donde se maximiza el poder de los tres integrantes para concentrarse en uno y liberarlo, implicando que este ataque reúne el full power de los tres usuarios para juntarlo en uno solo, liberarlo, lo que solo significa que se está usando de manera constante el máximo poder de las Esmeraldas del Caos, el cual desde un comienzo se ha dejado claro que este poder milagroso es un poder y energía de cantidad infinita en todo el sentido de la palabra, lo que hace que el poder milagroso que están usando de manera constante es una de magnitud infinita, y la Metal Overlord no solo existía, sino que hace dudar a las propias superformas de si esta bestia es invencible, cobrando sentido que reconozca al equipo super como simples motas de polvo para él. El orillar a las superformas a usar el máximo poder estimado de las Chaos Emeralds y combinarlo para liberarlo en un ataque implica que el máximo Overlord equipara el poder milagroso de las gemas, haciendo que su nivel suba de manera bestial a un nivel universal alto. Pero, ¿eso es todo? Por supuesto que no, ya que Metal Overlord supera el poder de las Esmeraldas del Caos, las cuales ya son reconocidas como contenedoras del poder definitivo y de un poder inimaginable, haciendo que superen las emanaciones de objetos previos, como lo es el Precious Stone, la joya que, como se explicó, dio nacimiento y sostiene el mundo onírico del Imaginary World, una estructura extradimensional y una dimensión al completo, lo que hace que Metal Overlord no se estancara en lo universal alto, sino que poder suba a un nivel universal espacio-temporal. Si no he mencionado a su reaparición en Shadow Generations, es porque no le dio un aumento verdadero. Únicamente puedo decir que el hecho de que Shadow pudiera vencerlo no es algo que habla mal del máximo Overlord, sino que este Shadow es uno que supera con creces todo lo vivido en la era Dreamcast, pero eso se tratará más adelante. Su velocidad no es poca cosa, pues ya se sabe que Metal Sonic, aún en base, es capaz de igualar la velocidad del erizo orgánico, y esto aumentó aún más en su forma de Overlord, al seguirle el ritmo a unas superformas que superan las emanaciones del poder de la Precious Stone, que les permitió a los protagonistas a realizar un viaje por la cuarta dimensión, la cual contenía un sinfín de estructuras cósmicas, cobrando sentido a que pueda seguirle el ritmo a un Shadow de Generations. Y en sus habilidades, desde su forma normal ha demostrado la capacidad de copiar los datos biológicos de los demás, no solo limitándose a seres orgánicos como Sonic, sino también a cosas más extremas como los de Shadow o el propio Chaos, que se supone que no es más que una entidad espiritual, no siendo orgánica, puede manipular la electricidad para efectuar rayos de sus manos, unas espinas que puede lanzar desde su espalda, proyectas energía desde su boca para efectuar
efectuar esferas de energía, lanzar misiles que pueden aprisionar a unas superformas, curarse a sí mismo usando los datos de Chaos para fusionarse con la maquinaria, lanzallamas, y por sobre todo, al copiar los datos de Shadow, logró copiar los principios del Chaos Control, permitiéndole realizar un congelamiento temporal sin usar una esmeralda. Al tener la suficiente energía vital para hacerlo, incluso demostró ser inmune a esta técnica. Aún hay mucho material del que sacarle a este villano, y si quieren saber mucho más sobre su poder, les recomiendo que vean mi Respecta Metal Overlord. Sin duda les recomiendo que No. 27 minutos só pra explicar tudo do Metal Overlord. Ah, eu não entendi porque você tá rindo até agora, tá bom. Porra, 27 minutos. Vean mi Respecta Metal Overlord. Sin duda es la transformación más poderosa que Metal ha alcanzado en la continuidad canónica, con un poder que le hace merecedor de estar en un puesto tan alto y que, si Sonic lo hubiera confrontado en vez de Shadow, simplemente no hubiera podido hacerle nada si no recurría a alguna de sus transformaciones más poderosas. Não é tão foda assim, então. Nossa, eu jurava que o Metal Sonic era muito forte. É isso aí, Hunter. Eu achei que o Metal Sonic era muito Eu também esperava mais. Sonic se encontraba durmiendo tras leer un libro. Ay, de pronto es llamado por una extraña voz, la cual aparentemente venía del mismo libro, lo que resultó en ser cierto, y no solo eso, sino que una chica sale del ejemplar presentándose como Shara, la genio del anillo. Esta le pidió ayuda a Sonic, ya que su mundo, el mundo de las 1001 noches, estaba siendo destruido por un genio malvado, absorbiendo los textos para volverse más poderoso, buscando abrirse camino al mundo de Sonic y provocar el caos en el mundo real. Ante esto, Sonic no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados, decidido en entrar al mundo del libro gracias al apoyo Shara. Tan solo a unos minutos de haber entrado, se encontró con el responsable de todo este desastre, Erazor Jin, el cual, sin perder tiempo, amenaza a Sonic con que recolecte los llamados anillos mundiales y se los entregue, o si no, la llama terminará de consumir su alma, dejándolo como simple cascarón sin vida ni voluntad. Pocos se atreverían a desafiar a Erazor y con razón, pues su poder no es poca cosa, pues para el punto en que Sonic se atrevió a confrontarlo, este afirmó que la mitad del mundo de cuentos fue absorbido y destruido por el genio de la lámpara, del cual usa las palabras para potenciar su poder, siendo que, en este libro existen diferentes historias que forman distintos mundos en sí mismo, reconocido en su manual americano y en el propio juego, tanto en americano como en japonés, los cuales se forman a partir de las palabras, cosa reconocida por el rey Salomón, implicando que los textos conforman la materia y dan masa y forma a los mundos de cuentos, los cuales son reconocidos como historias atemporales, es decir, historias que no se ven afectadas por el tiempo, implicando que su mesuramiento temporal es inherentemente eterno e infinito, al no verse afectado por el tiempo y no tener un tiempo finito. Esto no es todo, sino que sus estructuras no son poca cosa, ya que han demostrado estructuras como soles en el cielo, repleto de astros y estrellas y constelaciones, mientras que el especial la existencia de una vía láctea dentro de este mundo de cuentos. Esto implica que Erazor no solo absorbió simples mundos, sino que, al absorber y quemar la trama del mundo árabe, implica que destruyó todo lo que contiene estos mundos de cuentos, junto con sus estrellas y constelaciones completas, lo cual lo hace de una categoría de múltiples sistemas solares que usó para potenciar su poder. Sin embargo, si esto solo es de esa categoría, entonces, ¿por qué está en un puesto tan alto? Bueno, luego de una serie de aventuras donde visitaron todos estos mundos, conociendo versiones alternas de sus amigos otra vez, y recolectando los anillos mundiales, en la recta final, Erazor se hace con estos anillos mundiales, convirtiéndose en una amalgama más monstruosa, pero sobre todo, poderosa. Alfla y la Walaila.
En este estado, Seraphine afirma que ahora tiene control absoluto de todo el mundo de cuentos, volviéndose el creador y dueño de todo lo que contiene, incluyendo sus historias, amenazando con, finalmente, abrirse camino al mundo de Sonic y repetir su caos en este. El haberse vuelto el dueño de todo el mundo árabe no es poca cosa, pues eso implica que abarca todo este mundo en absoluto, incluyendo un plano espiritual, el cual se afirma que solo se puede acceder a este mediante una distorsión temporal, llevándote a otro mundo y tiempo, cosa reforzada por el Special Book al describir a este lugar como otro mundo, que funciona como un espacio inusual que abre un puente entre este mundo y el mundo real, del cual es reconocido como de una magnitud infinita, conteniendo todo un espacio cósmico con estrellas, astros, é aí que falam que ele correu pelo infinito na velocidade tal. Acho que é aí que fala que ele já percorreu o infinito e alcançou não sei o que. Vou me abster de opiniões porque eu vou falar groselha, então... Sino que, al ser capaz de gobernar y controlar absolutamente todo lo que está en este libro, que es todo un mundo en sí mismo, implica que también abarco el espacio, tiempo y el flujo temporal, que es infinito en sí mismo, al poder contener mundos con esta misma magnitud de tiempo, provocando que su categoría suba de manera significativa a un nivel universal espacio-temporal. Su velocidad y habilidades no se quedan atrás, ya que es capaz de seguirle el ritmo a Sonic, tanto en base como en su forma de Darkspine, haciendo que su velocidad sea equiparable a la conocida forma de vida más rápida. Sus habilidades son de qué temer, pues no solo tiene una finitarra que le permite realizar cortes que dejan rastros llameantes, sino que también posee una alteración de la realidad de tal rango que puede abarcar todo el mundo árabe, alterando su composición para volverlo a su imagen y semejanza, y por último, puede reunir las palabras del mundo de cuentos en una sola esfera de energía, la cual es tan poderosa que el mismo Erazor, quien ya vio todo lo que Sonic pudo hacer, reconoce que la sola idea de tratar de esquivarla sería una proeza milagrosa. Pese a tener solo una aparición en la continuidad canónica, eso fue más que suficiente para demostrar proezas que fueron mucho más mortíferas que varios de los villanos en esta lista, incluyendo al máximo Overlord, lo que le hace merecedor de estar en este puesto. Sin duda, es un enemigo que aún puede causar problemas en la actualidad si no se usa alguna superforma. Eu até entendo ele colocar realmente maior, porque já tá controlando dimensões mesmo, né? Aí é realmente mais forte que um Metal Sonic da vida, né? O Metal Sonic não conseguia controlar dimensões. Luego de los eventos de Sonic Heroes, Shadow se apartó de todos para reflexionar sobre sí mismo, tratando de descifrar sobre si era el Shadow real, mientras tenía fragmentos esporádicos de memoria sobre el incidente del Ark. De pronto, el cielo se torna rojo y extrañas criaturas alienígenas comienzan a descender del cielo, atacando todo lo que se cruce en su camino. Shadow, indiferente como siempre, estaba dispuesto a retirarse, hasta que aparece una criatura extraña que, al parecer, sabe más de lo que aparenta sobre Shadow, exigiéndole que le entregue las esmeraldas del caos. Shadow, creyendo que con esto podría finalmente descubrir sobre su pasado, se disponía a ir hacia la ciudad donde se concentraba todo el caos provocado por los aliens, dispuesto a desentrañar más sobre su pasado. Luego de varios eventos difíciles de descifrar, ya que este juego tiene muchas rutas alternativas, en la recta final, se revela que Shadow es, en efecto, el Shadow real y no un clon, que había sido creado por la sangre del líder de los Black Arms, Black Dome, quien también revela que su invasión es algo que se repite una vez cada 50 años, pero para entrar por completo a la Tierra con el Black Comet, necesita de las Chaos Emeralds para teletransportarlo directo a la Tierra sin atravesar su atmósfera, cosa que logró hacer, amenazando con cumplir su plan de acabar con los humanos. Luego de que Shadow recuperará su fuerza de voluntad tras ver un video de Gerald y María, Black Dome escapa fuera del Black Comet y usa las Chaos Emeralds para convertirse en su forma real, Devil Dome.
Esta transformación es producto del uso de las Chaos Emeralds, algo confirmado por la enciclopedia, usando su poder negativo para transformarse y aumentar aún más su poder, que de por sí, en su forma base ya era capaz de proclamarse como el líder de los Black Arms, los cuales son una raza de alienígenas con un abrumador poder, superando la ciencia moderna y capaces de obliterar ejércitos enteros como los de Gun, una organización encargada exactamente para lidiar con seres fuera de este mundo. Asimismo, su poder no solo es tal que puede liderar este ejército, sino que es reconocido como el mayor poder de todo lo que existe en el universo, lo que explica que menosprecia seres como Diablón, la cual no es una simple arma, sino que es una que aprovecha la energía de una esmeralda del caos, misma que demostró sostener la existencia de todo el ciberespacio, un lugar donde se almacena y fluctúa toda la información del planeta, así como tiene un cañón de antimateria y aprovecha la energía electromagnética, misma que se encuentra en el ciberespacio, junto con el hecho de superar la máxima capacidad del cañón Eclipse Cannon, que es un arma reconocida con la potencia suficiente para perforar por completo las estrellas y astros lejanos. Todo esto no hace más que aumentar en su forma de Devil Dome, al haber aumentado el ya reconocido mayor poder del universo, lo que obligó a Shadow a usar las esmeraldas del caos para acceder a su superestado, del cual se reconoce que Shadow estaba usando su poder milagroso, el cual en el mundo de Sonic es un poder que se accede con sentimientos positivos, que es el verdadero poder de las esmeraldas del caos, el cual desde un inicio se especifica que ostenta un poder y energía totalmente infinita en todo el sentido de la palabra, implicando que el Super Shadow enfrentado no discrepa mucho de formas previas de la misma superforma. Sin embargo, pese a todo esto, Black Dome solo logró encararlo, pero pereció frente a este Super Shadow, cuyas hazañas son casi inexistentes. Entonces, ¿por qué está en un puesto tan alto? Bueno, eso es debido a que, una vez que lo derrotó y se encargó de destruir el Black Comet con el Eclipse Cannon, Shadow creyó ciegamente que todo había acabado. Qué equivocado estaba. Essa parte ficou legalzinho, ficou mó pra dar emoção, assim, no negócio. Luego de los eventos de Sonic Colors, una noche que parecía como cualquier otra, dejó de serlo cuando Shadow tuvo una pesadilla, pero esta pesadilla no era una normal, no solo por el hecho de aún tener que recordar todo el incidente del Ark, sino que tuvo un presentimiento sobre que los Black Arms estaban a punto de resurgir, obligándolo a abordar una nave espacial, no sin antes tener que pelear con las fuerzas de Gun, dispuesto a averiguar sobre la señal biológica que presintió en la colonia Ark. Tras una investigación rápida, donde confirmó sus sospechas sobre el regreso de los Black Arms, el cual había aprovechado un parásito que dejó oculto en la colonia Ark para resucitar en este, y de encontrar una esmeralda del caos falsa, terminó arrastrado al espacio en blanco por el devorador del tiempo, sin saber que esto solo era el comienzo de su propia aventura. En este espacio, se encontró con un Black Dome resucitado, que aprovechó la anomalía espacio-temporal provocada por el Devorador del Tiempo, acelerando sus planes de un regreso de la armada de los Black Arms y conquistar el mundo. Sin embargo, aún no era momento para la conquista y la confrontación contra Shadow, necesitando algo de tiempo antes de que eso pase. Luego de varios eventos, donde Shadow enfrentó sus propios demonios reflejados en enemigos del pasado, o con seres que se quedaron olvidados en los confines del tiempo mismo, Shadow finalmente tuvo su confrontación final contra la nueva forma, aún más poderoso y mortífera de Black Dome, Neo Devil Dome. Luego de una intensa pelea, donde ninguno cedía ante el otro, Shadow finalmente logró trascenderlo y atravesar su pecho de un golpe concentrado, y así, acabando con la historia de Neo Devil Dome. Respecto a su poder, no solo su forma de Devil Dome es una de que temer, sino que su reaparición trajo consigo un enorme aumento en su ser, que de por sí ya era merecedor de describir un enemigo con un terrorífico poder, aún para estándares de la era moderna, cosa que no se queda en palabras, pues se explica que es gracias al ADN de los Black Arms que Dome y Shadow están conectados, provocando que Dome se vuelva más fuerte. Shadow, quien desde el comienzo de la
la aventura Cadê se a establece Giovanna que como fala un aqui? personaje comparable a un Sonic actual stats físicos, dicho por el Ah, juego falando do base como Shadow? por los análisis de Verdade, vida, pero ela no se não quedó é sempre que ela estancado consegue aquí, aparecer, sino que né? su poder iba en aumento conforme absorbía los Dawn Powers. Fragmentos Es de verdad, Dawn como que le aparece provocaban foto dela no canal de mutaciones en cortes Shadow, desses los vídeos. cuales no solo le daban habilidades, sino que les daba un aumento en su poder y fuerza, Rapaz, provocando rendeu en Shadow essa una evolución parte do constante, Shadow. al menos la Fato. suficiente como para ser capaz de derrotar a 1 seres a como 0 Metal pra Overlord França, y ainda assim afirmar foi que pudo haber vencido a Sonic Ah, con tá su 1 a nuevo 0, poder pô. adquirido. Mas acabou o Ya jogo. para el punto de la pelea final, França ganhou. Shadow habría adquirido 5 Dawn Powers, con Dawn volviéndose igual de fuerte que Shadow, están tan parejos que la pelea final fue pareja, Toda con vez Shadow esse vídeo eu vou querer teniendo que comer usar el alguma poder coisa. de una Mas esmeralda sabe que eu del lembrei, tem caos miojo. para tener un É, empujón resolvi. extra de poder, implicando que Neo de Bildo Vai era ser tan nossa poderoso salvação que hoje. brilló a un Espero Shadow que o mucho Christopher más coma na fuerte rua. que su forma base a otro potenciador extra. Su velocidad y habilidades tampoco se quedan atrás, pues es tan rápido que le puede Caray, seguir tanto el ritmo a un poder, Shadow más mano, rápido que el cê base, louco, mismo que ya es meu. igual de veloz que el propio Sonic, poderes. mismo que ya ha tenido proezas de velocidad extremas, como esquivar meteoros de una nave que viajaba a velocidades interestelares, o darle caza a naves que pueden recorrer 20,000 años luz de distancia en poco tiempo, colocándolo en una velocidad MFTL rota. Entre su repertorio de habilidades está la capacidad de crear ilusiones o crear copias ilusorias, separar su tercer ojo para vigilar o proyectar hologramas de ¿Un sí tercero mismo, olho? telepatía para hablar con una o más personas al mismo tiempo. Porra, Terceiro Bruno, como olho do você é Shadow. pervertido, cara. Ah, não, ele tá falando do bichão ali, ó. Se Terceiro olho. Ó, segura, o terceiro se olho dele controla. ali, pô. Eu sei, mas eu sei muito bem o que você quis dizer quando você começou com a gracinha. Ah, Shadow piscou o olho. para de ser pervertido, pô. Eu não gosto desse Para tipo de lavarles assunto. Eu el sou uma cerebro pessoa a los muito demás inocente y perto por de você pra último, ouvir essas al haber recibido absurdos. un aumento de poder en su forma de Devil Domo O sea, muy posterior, maldoso. puede realizar el Chaos Control para efectuar una teletransportación sin la necesidad de tener una esmeralda del caos consigo, al tener la suficiente Cara, isso energía aí que é vital controle para do caos, realizarlo hein? por su propio medio y Caralho, tener velho. asegurados sus principios. Sin duda tiene Sempre o merecido el Bruno. ser reconocido como Mas un é, ser de então. terrible poder y de haber sido confrontado por Sonic en lugar de Shadow, este sencillamente no habría logrado hacerle nada si no usaba su super forma. Es gracias a todo lo que demostró en su regreso, que le ayudó a escalar más puestos de los que se hubiera quedado con solo su primera aparición. Brabo. Nossa, hein? Top 5, rapaziada. Chegamos. Sonic y Tails se encontraban surcando los cielos Cinco en el más tornado, forts. rastreando una energía misteriosa que el radar de Tails había Tengo detectado, sin saber que se encontrarían con una tormenta y un huracán que los terminaría absorbiendo y, de alguna manera, los lanzaría fuera de su dimensión y los llevaría a otro mundo, terminando en una playa y destrozando el avión en el proceso. En ese Como eu queria mundo, estar. serían despertados por Marine, una mapache que paseaba por ahí, ofreciéndoles hospedaje en su pueblo mientras encontraban una manera de regresar por donde vinieron. Tras un par de eventos, donde pelearon contra diferentes robots y tuvieron carreras en motos acuáticas por las esmeraldas del caos contra Johnny, lembrou Marine, Crash. por accidente, activó un mecanismo que reveló una isla misteriosa, Oxe, a la do cual nada. entraron a investigar, encontrándose con el Capitán Whisker, que intentaba robar el cetro de joyas, siendo interceptado por Sonic y detenido por tropezó Blaze, y viéndose insertó obligado a ahí. hacer una retirada estratégica. En ese momento, se dieron cuenta de que no estaban en su dimensión, sino en la dimensión de Blaze, decidiendo primero unirse a la gata para ayudarla con los piratas. Luego de una larga aventura, donde Marine solo Tipo lograba esse ser bolaço más se chegar desesperante, hoje, tá? Blaze logra poner a salvo el cetro de joyas, comenzando a discutir con Tem, acho Sonic que y mais 3 Tails vídeos sobre nessa pegada cómo de 1 hora volverán de a su duração. dimensión de origen. Sin embargo, durante la charla, el cetro de joyas es rogado nuevamente y, esta vez, siendo Eggman y Eggman Nega los responsables de este acto, quienes revelan detalles sobre el cetro. Aquella reliquia enjollada ha sido protegida por la familia de Blaze durante generaciones, siendo muy preciada, ya que es la llave para desatar el denominado poder de las estrellas.
esto terminó ocurriendo, desatando un poder tan grande que hacía ver a las esmeraldas del caos y a las esmeraldas del sol como simples juguetes. Al final, Sonic y Blaze se unen nuevamente y, usando el poder de las Chaos Emeralds y las Sol Emeralds, acceden a sus respectivos superestados, dando inicio a la batalla final contra el mecha que empuñaba el cetro, el Wizard. Luego de una frenética pelea, donde Super Sonic y Burning Blaze estuvieron a punto de perderlo todo, de no ser por la inesperada ayuda de Marine, finalmente, y tras un ataque combinado de ambos superestados, el Wizard es derrotado por completo. Así, el cetro de joyas es puesto en un lugar seguro, mientras Sonic y Tails regresan a su mundo natal, acabando con la historia del Wizard. Respecto a su poder, el Wizard es de los mechas más poderosos que Eggman ha pilotado a lo largo de toda su carrera de científico, ya que, desde un inicio se dejó en claro que el poder de las estrellas es el poder definitivo de todo el universo donde estaban, así como se explica que la dimensión del Sol y la de Sonic existen en dimensiones separadas, funcionando como universos paralelos, siendo esto posible gracias al poder de las estrellas, algo reconocido por la enciclopedia, mencionado que el poder de las estrellas es en sí misma la energía dimensional entre las realidades de Sonic y Blaze. Y una vez que los Eggmans se hacen con este poder, estos mismos declaran que es un poder completamente inimaginable, afirmando que con este poder, estos pueden destruir y jugar con las dos dimensiones como si fueran meros juguetes, manipulándose a su antojo para volver realidad su sueño de un Eggmanland multidimensional, superando a las mismas esmeraldas del caos y las esmeraldas del sol, algo que se mantiene, pues las superformas reconocen que enfrentarlo de manera individual es una batalla perdida, requiriendo de un trabajo en equipo para poder enfrentarlo, y aún así se duda de una victoria instantánea, solo especulándose si pueden pelear más parejamente. Gracias a todas estas declaraciones, se puede intuir que este robot supera al mecha pilotado por ambos Eggmans con anterioridad, lo cual no es poca cosa, pues se explica que el Ex-Salamander estaba usando el poder de las esmeraldas del sol para potenciarse, y con este poder, ambos científicos estaban seguros de poder sobrevivir al colapso de la dimensión del sol y la de Sonic, la cual estaban atrayéndose mutuamente debido a la cercanía de las Chaos y Sol Emeralds, provocando una atracción magnética de polos que se atraen y repelen entre sí, haciendo que el espacio-tiempo continuo se desgarre en el proceso, provocando una alteración en el tejido de la realidad que haría que ambos mundos colisionen entre sí, y a palabras de Eggman Nega, usarían esta alteración para crear su propio mundo soñado, un Eggmanland que existiría más allá de todas las dimensiones, siendo su propia dimensión en sí misma. Pese a que el Ex-Salamander obtuvo el poder para soportar y hacer todo esto gracias a las esmeraldas del sol, las consideraba insignificantes frente al poder de las estrellas, incluso amenazando con eliminar a Super Sonic y Burning Blaze con su ataque final, mismos que podían dañar la resistencia del Ex-Salamander. Su velocidad tampoco se queda atrás, pues este le puede seguir el ritmo e interceptar a unas superformas, mismas que en su anterior juego demostraron realizar un viaje por todo el espacio físico del universo de un vuelo causal, al estos tener que viajar a donde fueron a parar los Eggmans, que es un espacio entre las dos dimensiones, producto de desgarre espacio-temporal continuo situado en los límites físicos del universo, y aún así, el Wizard no solo superaba el poder de las superformas, sino que hasta podía seguirles el ritmo en velocidad. Pese a todo esto, sus habilidades dejan bastante que desear, pues no tiene un abanico tan extenso de habilidades si lo comparamos con otros villanos, ya que, en el tiempo que estuvo en pantalla solo, demostró una proyección de energía y creación de materia, para evocar dragones de lava y piedra fundida, misiles de gran tamaño, ondas de magma y meteoros de fuego. Pese a todo el poder que tenía, al final, la diferencia entre el mecha y las superformas no era tan significativa, pues los superestados aún pueden repeler los ataques consecutivos del Wizard, dañarlo e incluso pudiendo derrotarlo de dos golpes concentrados, por lo que un Super Sonic actual o con una buena cantidad de energía positiva le resultaría poca cosa enfrentar a este mecha, pero no quita que, en su tiempo, fue el mecha más poderoso que Eggman había pilotado hasta
hasta ese entonces. Também, né? Tiveram que usar o poder de monte de esmeralda, era brincadeira pra Tengo eles. que aclarar dos cosas antes de comenzar. 1. Pese a lo que se ha estado diciendo por este tuit de Chris, las historias de Otherworld y Comedy sí son canónicas, ya que, luego de su declaración, un usuario le cuestionó lo que había dicho, que es la cuenta de Sonic Lore Posting, le había reclamado que lo que había dicho no tenía sentido, pues ya se habían mostrado historias tipo Isekai que sí son canónicas, como sufrió los storyboards, a lo que Chris respondió que, en efecto, las historias que se muestran dentro de las ilusiones y los mundos de fantasía son las que no son canónicas al ser eso, ilusiones, pero la historia en general sí que es canónica. Por cierto, Chris también dijo que es mejor esperar a que alguien con un rol mayor al de él confirme si ciertas cosas se deben considerar canónicas o no, cosa que ya tenemos, pues Toyoda ya ha dicho que estas historias de Otherworld suceden posterior a los sucesos de Forces y previo a los eventos de Frontiers, por lo que, en efecto, las historias de Otherworld y Comedy sí que son canónicas. 2. Como estas historias apenas tienen ilustraciones, tendré que improvisar mucho para intentar ilustrar la trama de esta historia. Espero y lo entiendan, porque créanme, esto será muy difícil de hacer. Luego de los eventos de Sonic Forces, Eggman logró preservar uno de los prototipos del Ruby Fantasma, lo que aprovechó para comenzar con un nuevo plan, el cual consistía en atrapar a todos los personajes en ilusiones, o mejor dicho, en otros mundos, siendo estas realidades falsas que se superponen en el mundo, adoptando diferentes ambientes y formas de acuerdo a lo que su creador desee, superponiendo recuerdos falsos para darles la sensación de haber vivido en esos mundos toda su vida. Esto lo hacía gracias a que redirigía la energía hacia una antena en forma de flor, la cual alimentaba el poder del Ruby Fantasma, que estaba incrustado en un mecha gigante de 100 metros de altura. Pero, aun con los intentos del Ruby Fantasma de suprimir por completo las memorias de los demás, los recuerdos originales seguían latentes, lo que se volvió una lucha constante entre recordar los recuerdos reales y los recuerdos reescritos. Esto provocaba una fricción cognitiva, un fenómeno que ocurre cuando se hace un enorme esfuerzo mental sobre la memoria. En este caso, un intento por recuperar los recuerdos reales, lo que terminaba alimentando aún más las ilusiones del Ruby Fantasma. Tras una serie de eventos en los que se visitaron diferentes mundos de ilusión, Sonic y compañía lograron salir de ellas, siendo obligados por Eggman a salir del subsuelo mediante su denominado Egg-Field/campo de huevos, intentando encerrarlos nuevamente en una ilusión y superponiendo recuerdos falsos. Al final, y gracias al trabajo en equipo, logran destruir la antena, lo que pone contra las cuerdas a Eggman. Es entonces cuando saca su última carta de triunfo: usar el Ruby Fantasma para replicar una superforma, transformándose en Eggman, también conocido como Super Eggman, el creador de mundos alternativos. Esto obliga a Sonic a usar las esmeraldas del caos para acceder también a su superforma, dando inicio a la pelea final contra el Doctor. Después de una intensa batalla, donde Eggman comienza a cansarse más rápido, Tails le revela a Sonic el punto débil de su enemigo: la gema en su pecho. Sonic logra golpearla con la suficiente fuerza como para destruirla, poniendo fin al poder del Ruby Fantasma y acabando así con la historia de Super Eggman. Indagando más en sus habilidades, esta transformación de Eggman es la más poderosa vista en toda la franquicia general, superando a variantes como la forma de God Robot New de Fleetway, pues este es capaz de crear, de forma literal, mundos alternativos completos, universos y realidades completas donde tiene un control total de sus respectivos flujos temporales, reescribiendo sus historias para que Eggman nunca haya fallado en sus planes, al traer conseguiu, né, controlar algumas realidades. Dar Gaia o los Whis para lavarles el cerebro a todos en el mundo, así como puede replicar y clonar a otros seres de otros mundos alternativos, ya que puede replicar a un Perfect Chaos de otro mundo donde Eggman logró ponerlo bajo su mando, o directamente puede clonarlo e invocar varios Perfect Chaos. Espera, ¿no se supone que crea esos mundos alternativos?
No exactamente, lo que hacía es que, de forma literal, usaba su poder para atraer otros universos paralelos y los llevaba a un denominado espacio de otro mundo, el cual es descrito como un espacio dimensional infinito, para modificarlos y volverlos sus mundos ideales, mundial, que es en sí misma la línea temporal, teniendo tanto control de estos mundos que, incluso cuando es derrotaron por completa, restos de los mundos traídos al planeta siguen ahí, necesitando tiempo para desvanecerse por completo, incluido ciertas aberturas espacio-temporales a otros mundos alternativos, cosa coherente, pues su poder es tal que puede igualarse por momentos contra un Super Sonic sobrecargado con una buena cantidad de energía positiva, el cual, pese a que no duró mucho y Eggman no pareció hacerle casi nada, sigue siendo una proeza destacable el hecho de seguirle el ritmo a un Super Sonic sobrecargado de energía positiva. Asimismo, su velocidad y habilidades no son poca cosa, pues se declara que vuelan y pelean tan rápido que se vuelven destellos para los ojos de los demás, y recordemos que este Super Sonic es uno posterior a eventos como los de Rush y Rush Adventure, y su repertorio de habilidades está su capacidad de manipular la realidad y la realidad subjetiva, pudiendo crear construcciones de la nada o directamente volver a sus deseos y ambiciones en mundos completos, una manipulación espacio-temporal para crear grietas y abrir fuentes a los mundos alternativos, una clonación tan poderosa que puede invocar a unos Perfect Chaos lo bastante poderosos como para poner contra las cuerdas a un Sonic actual, y al usar el poder del Ruby Fantasma, inherentemente tiene acceso a todas sus habilidades, como lo puede ser la manipulación de la percepción y la realidad virtual. Pese a que su resistencia es bastante baja, pues se cansa bastante rápido y su punto débil sea uno de fácil acceso, así como un Super Sonic actual, no le resultaría ningún problema lidiar con este Eggman, no deja de ser la transformación más poderosa vista en toda la franquicia del erizo azul en general, no solo limitándose a los videojuegos. Cara, que é isso? Olha, top 3! Isso é um 3, né? É, rapaz. After Sonic ruined my interstellar amusement park, I stumbled upon a dark primordial essence. I discovered it possessed abilities I've long desired to harness for myself. Namely, that it could travel through the dimension of time. So I decided to utilize its marvelous capabilities and rewrite the past. Ai, você falou de comida, eu fiquei com fome. Será que é bom a gente almoçar amanhã antes de sair? Sei lá. Depois você pergunta pra sua mãe. Inclusive, ela te mandou mensagem, ela quer saber se você vai. El Time Eater es, en realidad, una bestia primordial cuyo origen es desconocido, incluido su propósito también, siendo encontrado por el Dr. Eggman tras el final de Sonic Colors, descubriendo las enormes capacidades que posee esta bestia primordial sobre el espacio y el tiempo, planeando usarlo para sus fines malignos y causar caos sobre todo el espacio-tiempo continuo, buscando reescribir su historial de derrotar del pasado, y para lograr su objetivo, desató el caos en un día especial para Sonic, pues justo cuando comenzaba la celebración de su cumpleaños, el devorador del tiempo comenzó con su caos y atrapó a todos los amigos de Sonic, enviándolos a los confines del tiempo y destruyéndolo todo, pero, por obras del destino, Sonic logró sobrevivir, abriéndose una oportunidad para lograr restaurar todo el desastre provocando por este monstruo. Durante su viaje, Sonic se terminó encontrando con una versión de sí misma del pasado, lo que fue bastante beneficioso, uniéndose junto con Tails y su misma versión del pasado para restaurar todo el caos causado por aquella bestia que, hasta ahora, era completamente desconocida.
Tras una serie de eventos, donde se enfrentaron a enemigos pasados, finalmente se toparon cara a cara contra la bestia que provocó todo este lío, revelándose que, en realidad, todo esto fue provocando por Eggman junto con su versión del pasado, los cuales controlaban el monstruo mecánico para sus propios fines. Una vez que los Sonics son derrotados, estos usan las esmeraldas del caos para acceder a sus superformas, y así, tener una pelea final que se extendió hasta los confines del tiempo. Tras que ambos Sonics lograran derrotar a la bestia, todo volvió a la normalidad, incluyendo a que todo regrese a su respectivo lugar en el tiempo, mientras que ambos Eggmans se quedaron atrapados en un vacío atemporal, y así, acabando con la historia del Time Eater. Referente a su poder, el Time Eater tiene un control absoluto sobre todo el espacio y el tiempo, pues su sola aparición fue suficiente para erradicar la totalidad del universo, dejando todo el espacio exterior en un vacío de blanco puro, algo que es reconocido por la enciclopedia, y no solo eso, ya que existen varias entrevistas realizadas a Takashi Iizuka, en los cuales se afirma que Time Eater manipuló, destruyó y consumió todo el espacio-tiempo continuo, dejando todo en un vacío en blanco de inexistencia. Esto no es todo, ya que, durante el juego se explica que Time Eater consume la energía dimensional mientras salta de un lado al otro en el tiempo, provocando que todo quede en un blanco puro, pero la intervención de los Sonics hacia que el espacio-tiempo sea restaurado, siendo el guión japonés más directo en esto, al decirse que se mueve por el espacio-tiempo para provocar un borrado en este concepto, volviendo mundos en un blanco de inexistencia. ¿Qué es la energía dimensional? La energía dimensional es en sí misma un concepto que, como se explicó previamente, se introdujo en Sonic Rush Adventure, la cual no solo abarca el continuo espacio-tiempo, sino que permite que las dimensiones existan de forma separada entre sí, así como, quien pueda controlar esta energía tendrá la capacidad de manipular y destruir esas dimensiones, y en el caso del Time Eater, no solo abarcó el universo de Sonic y la otra línea temporal del futuro apocalíptico de Silver, sino que también demostró abarcar lugares como el mal futuro de Stardust Speedway, el cual, en su juego debut se explica que este futuro existe en una de las diferentes posibilidades que tiene el Little Planet. Uno donde Sonic gana y libera al Little Planet, y otro donde Eggman gana y reclama el pequeño planeta. Estas posibilidades son otros futuros que se generan a base de si Sonic viaja o no en el tiempo, generando futuros donde Sonic salva uno de los niveles del pequeño planeta, y otros futuros donde no lo logró, los cuales son reconocidos como diferentes dimensiones, de las cuales, para ir a esos lugares se necesita de un Time Warp para viajar a estos futuros, que son reconocidos como objetos alimentados por las Time Stones, permitiéndole viajar más allá del flujo temporal e ir a otros mundos del pasado y del futuro, cosa que tiene una continuidad muy incesante, al decirse que estos objetos rompen las barreras temporales, logrando trascender el tiempo e ir a otro mundo, reconociendo esta aventura como una trascendental al espacio-tiempo, siendo una alegoría a que se trasciende constantemente el espacio-tiempo convencional para ir a otros flujos temporales divergentes. Esto no es exclusivo de TD, pues en Tails Tube se le dio continuidad a esta idea, al Tails reconocer que la dimensión del tiempo es solo una dentro de la realidad de las infinitas posibilidades, creando mundos paralelos con esas variables, formando el multiverso. Ergo, las dimensiones de TD son mundos divergentes que existen dentro del multiverso, lo que implica que Time Eater no solo afectó el universo de Sonic, sino que también afectó otras dimensiones. Algo reconocido por las entrevistas, donde se reconoce al vacío blanco como un lugar donde todo el espacio-tiempo se mezcló, afectó diferentes planos dimensionales y temporales con la llegada del Devorador del Tiempo. Esto se puede reforzar más, pues la guía esencial de Sonic reconoce a Mepiles como un personaje que, luego de la eliminación de Solaris, fue enviado más allá del tiempo. É o sentimento que eu É o sentimento, tipo, não quero mais jogar Sonic, tá ligado? Eu vou ter que entender tudo isso, eu vou entender isso tudo jogando Sonic, velho. Ah, não questionamento, jogando a gente consegue entender tudo isso? De fato? Será? Porque o vídeo é muito explicativo.
interpretativo. Como que explicar assim pra alguém, tipo, mano, olha o poder desse En el contexto del juego, el Wii es reconocido como un mundo por Eu já sou ruim pra explicar as coisas, então. ya que atrajo momentos temporales que representan derrotas pasadas del Doctor, las cuales quería erradicar para rehacerlas de cero para que nunca haya perdido, siendo que en este mundo se almacenan dimensiones / líneas temporales, las cuales ostentan su propio eje temporal. La verdad es que todo esto se puede matizar aún más, ya que hay mucha evidencia para reforzar todo lo presentado, por lo que si desean saber más sobre el verdadero poder del Devorador del Tiempo, les recomiendo que vayan a ver mi video respecto sobre el Time Eater. Sobre su velocidad, esto es fácil, pues no solo es capaz de reaccionar a los ataques de un Sonic actual, sino que puede moverse por toda la línea temporal / por todo el espacio-tiempo, y una vez que recibe las mejoras mecánicas por los Eggmans, logran moverse hasta el final de la línea temporal, desligándose de esta y permitiéndole viajar / trascender por diferentes dimensiones con su solo movimiento, implicando que su movimiento no está atado al movimiento lineal, sino que existe fuera del eje temporal convencional. Sus habilidades tampoco se quedan atrás, pues desde un inicio explica que su habilidad principal es la manipulación total del espacio y el tiempo, lo que le permite efectuar diversas habilidades con esta técnica, como viajes temporales y dimensionales, así como puede borrarlo a su antojo, efectuar proyecciones de energía como orbes morados y un sol con la potencia suficiente como para orillar a unas superformas a combinar sus poderes para repelerlo, y por último, sus habilidades temporales son tan poderosas que le permiten manipular y destruir un vacío sin tiempo. Pese a que tiene todo este poder, se demostró que aún es vulnerable al poder de las Esmeraldas del Caos, así como la combinación de unas superformas fue suficiente para lograr repelerlo, por lo que, aun si antes se necesitó de un trabajo en equipo, un Super Sonic actual ya no le resultaría ningún problema lidiar con esta bestia. Aún así, el Time Eater es, sin lugar alguna, el mecha más poderoso que Eggman ha pilotado en toda su larga lista de científico malvado, superando al sobrevalorado Egoizar. Esse Sonic aí tanca? Porra, se não usar os dois últimos Sonic agora, eu não sei qual que vai usar. Você acha que vai ser quem agora? Tem que ser. Eu tô bugada já, meu filho. Time Eater era o único que eu tinha certeza que estaria aí entre o top 3. Depois disso eu já não sei. Tem um bicho que é do mar. Você ia chamar o bicho do mar do quê? Solaris, a gente já viu vídeo explicando sobre Solaris, sim. Solaris comenzó siendo una pequeña llama que dio esperanza a los habitantes de Soleana, planeando usarse para controlar el tiempo y corregir los errores de la humanidad en el pasado. Una vez que Solaris creció lo suficiente, el Duque de Soleana comenzó el llamado Proyecto Solaris, donde se usarían las propiedades de la llama para cambiar la historia, pero, durante el experimento, esto salió mal y solo provocó una explosión que dividió la llama en dos entidades: Iblis, el poder en bruto, y Mepiles, la mente del dios del sol. Antes de que Mepiles pudiera volver a fusionarse con Iblis, fue sellado dentro del cetro de la oscuridad, mientras que Iblis fue sellado dentro del cuerpo de Elise con una esmeralda del caos, advirtiéndole que jamás llore, ya que eso hará que el sello se rompa. Tras una serie de eventos, Mepiles fue liberado y comenzó a trazar un plan que involucraba viajar al futuro, engañar a un erizo plateado y a una gata de otra dimensión para que ellos hagan el trabajo sucio de matar a Sonic, mientras que él lidiaba con Shadow y trataba de reunirse con Iblis. Al final, el plan salió mal, por lo que decidió en hacerlo por su cuenta, atacando a traición a Sonic, provocando su muerte y la tristeza absoluta del soberano de Soleana. Finalmente, liberando a Iblis, con el cual, usando las esmeraldas del caos se fusionaron, trayendo de vuelta a Solaris, el dios del tiempo y del sol.
Tan pronto como apareció, comenzó con su plan de consumir todo lo que existe, pero, debido a un milagro, los personajes se salvaron gracias a las mismas esmeraldas del caos, lo que les dio la oportunidad de revivir a Sonic y usar las gemas milagrosas para enfrentar y detener a Solaris de una vez por todas. Una vez que le frenaron el plan a la deidad por cosas del destino, viajaron al pasado, hasta un punto donde Solaris no era más que una indefensa llama blanca, permitiéndole tajar el problema desde su raíz, y así, reescribir el pasado para que Solaris nunca haya existido, acabando con la historia de Solaris. Solaris fue, por mucho tiempo, la deidad más poderosa de toda la franquicia canónica de Sonic, y no es por menos, pues su sola presencia fue suficiente para erradicar todo el universo, así como se deja implícito que esa misma presencia puede consumir todas las líneas temporales, consumiendo el significado del tiempo mismo en el proceso. Isso, linhas temporais. Você falou dimensão, passado, presente, futuro, eu fiquei, en este contexto, hablando de que puede consumirlo todo, que todo desaparezca en la nada, linha temporal, passado, presente, futuro, dimensões, pode ter 500... Não, é que não era um tempo, passado, presente, futuro, haciendo referencia a que su presencia fue suficiente para consumir todas las líneas temporales, provocando que el concepto mismo del tiempo sea destruido en el proceso, algo coherente, pues se reconoce que el plan de Mepiles es erradicar toda la historia / todo lo que existe. ¿Esto se puede sustentar? Sí, en la grieta se muestra que Silver fue enviado ahí, siendo que este estaba en su futuro cuando Solaris apareció, el cual se dejaba implícito que el futuro de Silver se volvió otra línea temporal cuando los personajes viajaron en el tiempo para cambiar el pasado, del cual, para que Sonic y Shadow puedan escapar, se reconoció que se necesita de un agujero de gusano para volver a su propio tiempo, implicando que se necesita de un agujero de gusano para salir de este futuro, siendo que estos curvan el espacio-tiempo para crear un puente a otro flujo temporal, cosa que explica el por qué se necesita de este puente para salir de un eje temporal y entrar a otro. Asimismo, este futuro infernal se creó gracias al evento del Iblis Trigger, un evento donde Iblis murió en el Carrier, liberando a Iblis de su alma y condenando al mundo, cosa que Sonic pudo presenciar, por lo que viajó en el tiempo para evitar la muerte de Elise, salvando de esta forma su futuro, puesto que, luego de esto, el futuro infernal de Silver no cambió, reconocido por el propio Silver que cambiar el pasado no hará que el futuro cambie, decidiendo entajar el problema desde su raíz, sellando a Iblis para siempre, algo que se reconoce en medios oficiales, pues la ficha de Mepiles el Sonic Channel reconoce a la aventura de 2006 como una trascendental al espacio-tiempo y al futuro de Crisis City como diferentes líneas temporales. El haber abarcado esa línea temporal implica que la presencia de Solaris no solo abarcó el universo de Sonic, sino que también hizo desaparecer esa línea temporal y, por ende, a todas las demás líneas temporales existentes, al plan de Solaris consumir todo lo que existe, no limitándose a 1 o 2 líneas temporales, ya que su objetivo es claro, cosa que le da coherencia a que no solo se diga que consume dimensiones como si fuera un almuerzo, sino que su presencia fue suficiente para abarcar varias dimensiones, un término que, en el mundo de Sonic se intercala con universo paralelo, y en este caso, también lo hace con línea temporal, al Eggman saber del plan de Solaris. Esto no es todo, pues un medio oficial también reconoce que Solaris había cumplido con su objetivo, al decir que la pelea final contra la deidad es una donde, si los erizos pierden, todo se volvería nada, implicando que si pierden, Solaris terminaría de consumir lo que quedó y lo que salvó a los protagonistas, haciendo que toda la existencia se pierda en el olvido, así como se reconoce que erradicar a Solaris desde su forma de llama hará que las líneas temporales que fueron destrozadas por Solaris se restablezcan. Ergo, se deja implícito que Solaris ya había consumido todo con su solo despertar. Gente, acho que todo jogo que eu vou jogar agora eu vou ter que jogar com guia. Eu não tô nem falando só de Sonic, porque eu tô sentindo que... Não tô entendendo direito as coisas agora. Exato. Esse é o meu sentimento.
Mas eu não nego que tinha uns jogos que eu tinha uns guias se muito explica fodidos que las esmeraldas del caos crearon una captar grieta história. distorsionada, resultante de la repentina manipulación espacio-temporal, siendo la estrategia de la que la reconoce como una fisura temporal, la cual actuaba como un nexo de todo el continuo espacio-tiempo, y el mismo juego la reconoce como un mundo distorsionado, el cual no duraría mucho, debido a que Solaris estaba dispuesto a consumirlo, y de hacerlo, finalmente todo se volvería nada, siendo eso la razón por la que se llega a decir que Solaris se ancla a la dimensión donde estaban los personajes, al ser lo único que sobrevivió por la intervención de las Chaos Emeralds, siendo la versión japonesa más explícita en esto, al solo decir que algo mantiene con vida a Solaris en esta dimensión, siendo esa cosa su estructura física luminosa y no su armadura, dejando en evidencia que nada anclaba a Solaris porque no pudiera salir, sino porque estaba dispuesto a consumir ese subespacio. Su velocidad y habilidades tampoco se quedan atrás, pues se explica que su estructura física es en sí misma una de nivel extradimensional, un término usado para referirse a algo que existe más allá de las tres dimensiones conocidas, junto con la cuarta, es decir, la dimensión del tiempo, algo coherente, pues se explica que su existencia no está limitada al presente, sino que se extiende por todos los tres tiempos, pasado, presente y futuro, mientras que la galería de Shadow Generations revela que su existencia no se limita a una sola línea temporal, sino que se extiende en todas las líneas temporales, haciendo que sea virtualmente omnipresente, explicando cómo logra lanzar ataques que se mueven y se mantienen activos en los tres puntos temporales, haciendo que esta entidad sea una que está inherentemente desligada del tiempo regular. Mientras que sus habilidades son igual de mortíferas, pues este puede invocar las mismas criaturas que invocaba cuando aún era Iblis, crear unos orbes que actuaban como sus ojos, los cuales manipulan la muerte y matan de manera instantánea a quienes los tocan, un escudo que le permite resistir sus propios ataques, la capacidad de lanzar unos asteroides y una proyección de energía que puede atacar en todo el tiempo lineal, extender sus alas para amplificar la cantidad de rayos lanzados, una negación de invulnerabilidad que ignora la resistencia de las superformas y les provoca un daño verdadero, una regeneración que le da un aumento de poder cada vez que revive, y por último, al tener la intención de borrar todo lo que existe, implica que también tiene praticamente parece militar, né? poder borrar lugares como Mas lógico que seria no tem como. Às vezes quando eu imagino demais um negócio, eu acabo se dejó implícito que viajando Sonic tenía el poder suficiente como para vencer por su cuenta Dios del Sol, solo siendo necesario de apoyo por su omnipresencia temporal, por lo que aún sería significativamente superior a Solaris, pero aún así, no le quita ningún mérito en ser una de las deidades más poderosas de toda la franquicia, así como en su tiempo fue la más poderosa. Sonic ali tirando fogo. O mais forte de todos! Não acreditamos nisso! Fica quieto pra ouvir o nome. Now face your end. Relaxa, vai ter meia hora dele. Debido a que Tails, en un intento por rastrear las esmeraldas del caos, terminó por encontrar unas nuevas y extrañas islas. Eu tô curiosa. Cara, o bicho mais forte do Sonic aí, tipo, é o próprio Sonic. Mais forte. A quien la encuentran peleando con un robot de Eggman, con el cual se unen al combate y lo destruyen, revelándose que era un Sonic de Eggman para distraerlos, ganando tiempo para que el Doctor, quien ya se había adelantado a los protagonistas, intente hacerse con la tecnología de los ancestros, instalando una inteligencia artificial para hacerse con esta tecnología antigua, resultando en la activación del protocolo de seguridad de esta tecnología, absorbiendo a Eggman al espacio cibernético. En paralelo, Knuckles estaba desempeñando su papel de guardián, reflexionando sobre su vida, destino que se le impuso y lamentándose sobre las acciones de sus antepasados, hasta que deciden explorar de nueva cuenta. Espera aí rapidinho, pessoal. Rapidinho. Oi. Deu nó? Ixi, Maria. Eu vou tentar, tá bom? Só que é demorado, mas quer que eu faça isso? Deixa eu só ver se é simples. Não é muito simples.
Quer que use o recurso de pausar? Não, dá pra fazer isso enquanto eu rodo o vídeo. Então tá bom, posso rodar o vídeo? Pode. El ángel y el santuario celestial, lo que termina en él encontrándose con un portal hacia el mundo digital, que termina encendiendo por accidente, llevándolo al espacio digital. Tras una pelea con los guardianes, Knuckles termina por digitalizarse por completo, quedando encerrado en una cúpula Filha, eu en não vou Ares conseguir Island. fazer isso agora, tô Mientras concentrada em outra tanto, coisa. Mas Sonic, depois eu faço Tails você, y Annie tá? finalmente Aí eu te llegan a las ensino. islas Starfire, siendo recibidos por la intervención de un campo magnético y un portal gigante que los absorbe a los tres. Tras que Sonic logrará salir del ciberespacio, Nossa, que- comienza a ser guiado por una voz extraña, siendo su única pista para saber cómo rescatar a sus No mexe amigos nisso, y Sky, desentrañar estou los sempre misterios de estas islas. Tras una serie de eventos donde Sonic libera a sus amigos, absorbiendo energía que lo corrompe lentamente, enfrentar a unos titanes sumamente poderosos y explorar más de estas misteriosas islas, se revela la verdad detrás de todo esto. Quien le habla y guiaba al erizo azul no era otro, sino que el verdadero villano de esta historia. The End, una entidad que había acabado con el planeta natal de una raza alienígena conocida como los ancestros, rapaz, esse aqui é hospedándose não. en la Tierra gracias a la atracción de las esmeraldas del caos con la esmeralda maestra, pero tan pronto como llegaron, fueron sorprendidos con que la entidad los siguió hasta la Tierra, teniendo que construir a los titanes y el ciberespacio para Conhece tratar esse, de Hunter? frenar a la nube morada, cosa que solo Multiverso, lograron cadê tu que sacrificando sumiu sus do vidas. chat? Gracias a los engaños de The End, este finalmente sale del ciberespacio, estando dispuesto a seguir con su destrucción incesante, dependiendo de Sonic y Sage detener a la entidad de una vez por todas, cosa que solo logran uniendo sus fuerzas en el trabajo en equipo, recolectando las esmeraldas para que Sonic use Sonic la y superforma y Frontiers. Sage pilote a uno de los titanes más poderosos. Suprime, y tras de una intensa pelea final, Sage es la que ahora se sacrifica para detener a la deidad, y así, acabando con la historia de The End. Respecto a su poder, The End es, sin duda alguna, el villano más poderoso que se ha visto en toda la franquicia de Sonic en la continuidad canónica. Tan solo Claro, en su no lembro forma de desse ser aí neblina, não, viu? este ya ha demostrado destruir planetas con una facilidad absurda, reconociéndose como un destructor de planetas y estrellas, cosa coherente, você falou pues desse este jogo no mais solo cedo, né, demostró Hunter? ser inmune a la artillería de los ancestros y erradicarlas, mismo armamento que fue comparado de manera directa con el cañón Eclipse por Tails, un arma perforadora de estrellas, lo que da sentido a que una entidad destructora de estrellas pueda destruir y soportar ataques con una potencia estelar, siendo esa hazaña lo bastante impresionante como para que se vea factible compararlo con Dark Gaia, aunque solo fuese una especulación. Asimismo, también demostró poner en apuros y derrotar a los titanes, mismos que se alimentan del poder de las esmeraldas del caos, siendo que estas joyas son la fuente de toda la tecnología de los ancestros, alimentando su armamento como el propio ciberespacio. Un espacio donde se almacena la información, historia y memorias de los ancestros, del cual no solo se limita a eso, sino que su rango de recopilación de datos se extiende hasta llegar a diferentes sistemas estelares, cobrando sentido a que se reconozca como una dimensión digital, o como una dimensión a secas, un plano dimensional diferente a la dimensión normal, así como se hace un paralelo entre la dimensión normal y la digital, y una realidad al completo, de la cual, para accederse se necesita de un agujero de gusano y una ruptura en el espacio-tiempo, para abrir un portal que curva este concepto y crear una entrada a este mundo cibernético. Gracias a esto, se sabe que un The End, aún en su forma de neblina, es lo bastante fuerte como para derrotar a unos titanes que se alimentan de unas gemas que dieron origen y sostienen toda una dimensión que ostenta su propio eje temporal, algo con sentido si consideramos que el propio Sonic reconoce que, aun si se trata de uno de los titanes más débiles, no ve viable un enfrentamiento solo, necesitando de las 7 esmeraldas del caos para poder tener una oportunidad contra el titán.
Como otra demostración, The End es reconocida por Sage como una entidad tan poderosa que la sola idea de que Super Sonic pelee solo contra es una victoria del 0% de ganar, teniendo que trabajar en conjunto para tener una posibilidad de victoria contra The End, solo pudiendo atacar con todo cuando se abrió una apertura, reconociéndolo como la única oportunidad que tienen de acabar con el combate de una vez por todas. Por último, desde el inicio del juego, se menciona que este puede derribar los muros entre dimensiones, cosa que menciona 3 veces, reconociendo que puede derribarlos para consumirlo todo, cosa continua, al describirse como el caos de la creación y el vacío que todo lo consume, llevándolo todo a la neutralidad y al olvido, dejando en claro que esta entidad puede acabar con todo lo que existe, al ser el antítesis de la creación que lo lleva todo a su final, siendo tan poderoso que reconoce a los seres como seres meramente infinitos ante él, que es alguien infinito. Esto es posible gracias a que The End pudo ver las memorias de Sonic mientras entraba y salía del ciberespacio, que puede analizar la red neuronal de quienes entran en su interior, y gracias a las constantes entradas y salidas de Sonic a este mundo digital, el ciberespacio tomó los suficientes datos y memorias del erizo como para que toda su construcción esté hecha a base de sus memorias, siendo las suficientes como para lograr afectar el mundo real, como hacer una recreación de Big que es tan real que fue imposible para Sonic diferenciarlo del real. Si bien esto lo menciona la misma entidad, Sage es la que lo reconfirma constantemente, al seguir reconociendo que el poder actual de Super Sonic es insuficiente para derrotar a la entidad, pese a que ella no solo sabe de los enemigos y eventos pasados, sino que también se había incorporado con todo el ciberespacio, permitiéndole evaluar y analizar sus datos internos, y aún así, The End era tan poderoso que Sage nunca ve factible enfrentarlo por solitario, y aún así las posibilidades de victoria más ayuda que obtuviera. Reconoce que Super Sonic no puede vencer a los titanes, por lo que sus cálculos y declaraciones están sujetos a errores, y sabiendo que The End no demostró nada, se puede pasar todo su monólogo y declaraciones como mero alardeo. Sage solo menciona eso con los titanes principalmente porque, como ella lo dice, se basaba mucho en los datos y las probabilidades, basándose enteramente en la lógica, nunca consideraba parámetros extremadamente fantasiosos como lo puede ser el cómo Sonic usará las esmeraldas del caos o su propia fuerza de voluntad, pues Sage sabía que la cibercorrupción lo iba a desgastar tanto que terminaría por ser corrompido, siendo que cada vez que veía este tipo de eventos el Sonic tenía que recalcular los datos para adaptarse a la situación actual, sin saber y querer entender que Sonic no funciona con datos y probabilidad, sino que él solo se deja llevar y vivir el momento. Esto no lo entiende sino hasta la recta final, donde ves como Sonic sigue esforzándose pese a lo avanzada que estaba su corrupción, que es cuando logra comprender el cómo realmente funcionan las personas, siendo la versión japonesa más directa en este asunto, al menciona que Sonic estaba trascendiendo a la causalidad, en este contexto, refiriéndose a que estaba superando todo cálculo que había hecho, cosa que no solo se queda aquí, pues en la otra historia sigue reconociendo que la velocidad de Sonic logra trascender el destino junto con la causalidad y la aritmética, mientras que, con personajes como Tails, al ver cómo su fuerza de voluntad le permite seguir pese a la cibercorrupción, reconoce lo mismo que con Sonic, abriendo nuevas posibilidades para sus cálculos. Una vez que Sonic se corrompe y es liberado por sus amigos, Sage reconsidera el escenario donde Sonic y Eggman trabajan juntos, reconociendo que, con esa probabilidad, tienen aunque sea una diminuta oportunidad para vencer a la entidad, de la cual, Sage sigue reconociendo que la posibilidad de victoria es demasiado ínfima, aún con todo lo previamente vivido, y ver de lo que Sonic es capaz junto con todas sus memorias. Gracias a esto, se sabe que la declaración de The End no es un mero alardeo, sino que es reforzado por los propios personajes y la propia obra. Pero Sonic no tiene memorias de los eventos de 2006, por lo que la declaración de The End no abarca entidades como Solaris, por lo que no tiene sentido que lo pongas como lo más poderoso, si la entidad no tiene conciencia sobre la deidad del Sol.
Eso era antes, puesto que, desde Colors DS se empezó a insinuar que los personajes ya tienen memorias de ese evento. Silver y Blaze tener un déjà vu sobre haber trabajado juntos en algún momento, reconocido por Tails como un trabajo en equipo que pudo ocurrir en algún lugar y momento, cosa que la obra da continuidad, pues en Generations, Blaze muestra tener conciencia de Crisis City, sorprendiéndose por verlo de nuevo, algo que no se queda aquí, pues en este mismo juego se presenta un lugar que es reconocido, de forma literal, como las memorias de Sonic, tanto en americano como en japonés. Es decir, este lugar no es uno cualquiera, sino que aquí se pueden ver todos los recuerdos y memorias del erizo, lo cual es particularmente especial, ya que aquí se presentan soundtracks de juegos como 2006, implicando que Sonic ya tiene memorias de ese juego. Todo culmina en Team Sonic Racing, donde Sonic habla abiertamente con Silver sobre el primer encuentro que tuvieron en 2006, destacando su objetivo inicial y razón para haber viajado al pasado. Gracias a todo esto, se sabe que, para la historia de Frontiers, Sonic ya tiene recuerdos de 2006, haciendo que la declaración de DM no solo abarque entidades como Time Eater o Wizard, sino que también abarque al propio Solaris. Pero, ¿qué tanta es la diferencia entre las entidades previas y de End? O mejor dicho, ¿qué tan literal se puede tomar el que sea infinito frente a todo lo previo? Bueno. Vai ser top, hein, Hunter? Deixa eu pesquisar. En esta nueva historia, Sage reconsideró uno de los escenarios posibles que calculó en sus millones de simulaciones, que es revertir el sacrificio de los amigos de Sonic, para estos regresen a sus formas digitales y puedan ayudar a localizar las esmeraldas del caos, con Sonic siendo estabilizado por Sage para que pueda soportar la energía cibernética dentro de su cuerpo. Tras que el erizo subiera a las torres, completara los desafíos y su entrenamiento, finalmente controló y asimiló la corrupción cibernética, convirtiéndola en un nuevo poder que llevó a su superforma a un nuevo límite, con el cual se enfrentó al titán con el poder de la deidad. Tras una intensa pelea, Super Sonic terminó por acabar con ambas criaturas, y así, acabando con la historia de The End en la otra historia. Respecto a su poder, aquí es más explícito el nivel de superioridad que tiene The End ante todo lo demás, pues tan solo en su forma de neblina, la cual se declara que apenas estaba saliendo de su sello, fue suficiente para lograr neutralizar la tecnología de los ancestros, misma que se declara que puede suprimir y neutralizar el poder de las Chaos Emeralds, y en lo que respecta al combate final, desde un inicio se explica que la cibercorrupción le da un aumento de poder en Sonic, pero con el coste de debilitarlo y corromperlo progresivamente, algo que se mantuvo en esta historia, al Amy comparar su situación con la que pasó con Sonic, reconociéndola como algo doloroso, pero Sage intervino y estabilizó el cuerpo de Sonic para que no sufra estos efectos, viéndose forzado a pasar por desafíos y entrenamiento para controlar este poder, reconociendo estos entrenamientos como una pelea constante contra la cibercorrupción. Tras el entrenamiento, Sonic reconoce que se siente igual a antes, reconociendo que la carga de este poder se fue, y ahora siente que ya no tiene que llevar con ese dolor constante, siendo solo el principio del verdadero último desafío para darle otro impulso de poder a esta energía, teniendo que ir con el coco maestro, pasando por un último desafío para llevar la corrupción a un nuevo límite, y con este nuevo poder, ya fue capaz de confrontar al nuevo Supreme, que actuaba como un avatar del propio The End, lo que se intuye que su poder es ligeramente inferior al del vacío, y aun si solo es un avatar, Super Sonic se vio forzado a desatar el nuevo poder obtenido para poder encararlo.
Es decir, la diferencia entre The End y los villanos previos era tanta que la sola idea de confrontarlo sin acceder a este nuevo poder es una chance del 0% de victoria, reconocido por Sage y por Sonic. Y aún así, la diferencia entre ambos ni siquiera era mucha o ínfima, pues si bien parecía que Starfire Super Sonic dominaba la pelea, Supreme también puede poner contra las cuerdas a Starfire con un ataque cargado, y una vez que se creó una brecha, Eggman lo reconoce como la única oportunidad que tienen para atacarlo con todo, así como Sonic reconoce que debe ir al máximo para terminar con el combate, aun si previamente se le había advertido que hacer eso hará que su nuevo poder pierda para siempre. Con todo esto, es fácil deducir que The End no solo 2 o 3 veces superior a todo lo previamente vivido, sino que supera por mucho a todos los villanos y deidades que Sonic ha enfrentado hasta ahora. Su velocidad tampoco se queda atrás, pues se explica que Sonic necesita trascender la ley y el tiempo para atravesar la forma real de The End, la cual, el director del juego explica que su forma de luna morada es solo un avatar que cambia de acuerdo a cómo cada quien percibe el concepto de final y muerte, reconocido por Sage y Eggman, al estos ver de manera diferente a The End, mientras que Ian Flynn los reconoce como una esencia incognoscible e incomprensible de malevolencia y destrucción. Es decir, The End es en sí misma una entidad de aspecto incomprensible, siendo su forma de luna un avatar, del cual ya es un orquestador de orden que lleva todo a su polvo primordial, mientras que su forma real existe fuera del tiempo regular y la ley fundamental del fin y muerte. Con esto, se sabe que su forma de luna ya encarna el concepto de final y muerte, mientras que su forma real existen fuera de estos conceptos y del tiempo mismo. En sus habilidades, realmente no demostró mucho, pero las que demostró tener son de qué temer, pues su forma de neblina ya puede corromper y neutralizar la tecnología de los ancestros, una telepatía para hablar solo con los que quiere hablar, proyección de energía para generar rayos morados, con los cuales puede llegar a ignorar la invulnerabilidad de la superforma, y al ser un ente que existe fuera del tiempo mismo, inevitablemente cualquier habilidad temporal convencional sería ineficaz contra esta entidad, como lo puede ser viajar en el tiempo para intentar borrarlo desde el pasado, así como tiene borrado de la inexistencia misma o borrado su objetivo, al poder destruir lugares como el White Space y el Imaginary World, un vacío temporal y un mundo donde los sueños se entrelazan con la realidad y se hacen real. Con todo lo mostrado, The End es, sin lugar alguna, el villano más poderoso de toda la franquicia de Sonic el Erizo, posicionándose en el primer lugar de toda esta lista. E é mais doido que não é ser, né, que tá em outra dimensão e tal. Ele tava ali na Terra, tretando sobre. É, esse aí. The End realmente eu não conhecia não. Isso foi bem novidade pra mim. Ali teve que usar uma invenção da Robotnik ainda pra ajudar. Nossa, olha que legal. Que bem feito. Que é uma da hora. O nome do canal ainda não é sem pé nem cabeça pra mim, mas tá tudo bem. Minha cabeça ficou até... Tá zureta que nem eu? Sonicizada. Sonicizada. Estamos expert.
em Sonic. Não, eu não tô expert porque assim, não vou decorar tudo isso, Eu vou já vai ter que lembrar de muita explicar em coisa, saber espanhol muita pras informação. Se eu ver alguma coisa e tudo mais, eu vou pegar ali as referências, mas falar que eu me tornei expert jamais, porque cinema, eu teria que ver e rever esses vídeos várias e várias vezes pra conseguir assimilar o tanto de informação que eles têm. Muito personagem conhecido, concorda com a posição dos Solaris, com a posição do Time Eater. Só os top 3 mais da hora. É, sim, foi. Só que esse top 1 realmente eu não conhecia. Eu não lembro de ter visto nenhuma vez. Então, aí eu fico mostrou, mais... Né? Aí eu fico com um pezinho mais atrás. Pelo que ele explicou, ok, faz sentido. Mas como eu não conheço, não consigo ter uma opinião ali tão firme sobre. Como consigo ter sobre o Solaris, Time Eater e vários outros que tiveram aí entre o top 11 e 20. Que teve muito personagem bom também. Só que, tipo, o Solaris só de aparecer matou todo mundo, mano. É que pra mim o Solaris Pra mim o Solaris seria o top 1. Mas é que eu falei, eu não conheço esse carinha novo aí. Não sei o que ela fez, ela derrubou. Derrubou tudo. Tá, deixa o cachorro. Enfim. Pra mim o Solaris seria top 1. Mas, como eu não conheço esse top 1... o Sonic teve que se tornar onipresente pra derrotar ele. O Solaris, né? Então, por isso pra mim seria o top 1. Eu esperava nível Sonic, né? De vilão, tinha que ser algo assim, um vilão que tá atacando em várias dimensões ao mesmo tempo, né? Igual várias dimensões ou várias linhas temporais. Várias linhas temporais e dimensões, né? Até porque o Sonic viaja muito, né? Em coisas de linha de tempo e dimensões e... Vixe, é a versão ouriço do Flash. Poder do caos, poder de tudo, né? Manipulação do caos. Enfim, muita informação novamente. Dá pra pegar bastante coisa, dá pra simular bastante coisa, captar bastante coisa. Se a gente vê aí alguma coisa sobre, a gente vai pegar as referências. Mas não tem como dominar, porque é muito conteúdo, né, gente? Ninguém aqui é robô pra, que nem o Bruno falou, decorar tudo isso. Não, calma lá. Bom, pessoal, é isso. Se inscreve no canal, deixa like, compartilha. Beijo.